hemos estado platicando acerca del destape de esta mega red de corrupción de contrabando de huachicol entre México y Estados Unidos. Esta red que pues implica a altos funcionarios de diferentes partes del gobierno federal, entre ellos la Marina, aduanas, incluso a pues por ahí la Fiscalía General de la República, ahorita van a escuchar por qué, pues ya está acumulando una serie de decesos ligados a esta red de corrupción. Esta red de corrupción que ha sido investigada ya por más de 2 años y que el domingo se anunció la detención de 14 personas, incluidos los sobrinos, los sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué platicar de este tema? Se han acumulado 7 decesos, 7 muertes de tanto marinos, personal de aduanas e incluso una persona que pertenecía a la Fiscalía General de la República que estaba investigando esta red de corrupción, y estos decesos han ocurrido en circunstancias o violentas o por demás sospechosas. En un momento vamos a hacer este recuento de los 7 decesos, pero antes a mí me gustaría pues justo recordar lo que esta mañana dijo Claudia Sheinbaum acerca de estos decesos, específicamente el de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, que ocurrió ayer. Ahorita vamos a platicar del tema, porque ocurrió durante una práctica de tiro. Él fue su administrador de operaciones aduaneras de Manzanillo y estaba en una práctica de tiro y bueno, uno de los tiros se fue. Eso ocurrió ayer. Antier también tuvimos la noticia del deceso de Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Él, pues lo que se dice es que se suicidó, pero al momento en el que salió la información, muy poco tiempo después, el fiscal general de la República salió a decir que era un tema personal. Ni siquiera que iban a investigar el deceso, solamente fue como, es un tema personal, se acaba la plática. Hoy, Claudia Sheinbaum, al preguntarle respecto a estos 2 decesos, no a los que todavía vamos a ver que también están relacionados con el tema del huachicol fiscal, hubo molestia, hubo muchísima violencia. Uno de los reporteros que estaba ahí en la conferencia matutina le preguntó, ¿no es mucha coincidencia? Y así contestó la mandataria. La verdad, con todo respeto a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. ¿No le parece que es una casualidad? Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos 2 casos. Y bueno, pues creo que no alcanzan a ver porque cortó antes el video. El reportero insiste en la pregunta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Y la presidenta Claudia Sheinbaum, muy molesta, le dice, ya no te voy a contestar. Hay que recordar que se trata de la conferencia matutina de la presidenta que se estableció desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un ejercicio de información ciudadana, y si un medio lo que hace es cuestionar acerca del tema, pues vale la pena mencionar, dar a conocer con toda transparencia qué es lo que está ocurriendo, pero simplemente la presidenta dijo, no te voy a contestar del tema, escudándose en el tema de que por respecto a las víctimas. Ahora, sí es sospechoso que en 2 días seguidos, después de que se dio a conocer el tema de la red de huachicol fiscal, 2 personas que están mencionadas en las investigaciones hayan fallecido, una supuestamente por un suicidio y la otra por una situación interesante. Estaba en una práctica
de tiro. Vamos a platicar justamente de estas dos personas, de quién se trata. Primero está ayer el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga. Él fue subadministrador de operación aduanera en Manzanillo hasta 2023. Murió, como ya los mencioné, en un supuesto accidente durante una práctica de tiro real. Su historial pues se conectaba justamente con el control de uno de los puertos pues más estratégicos en el ingreso de combustible aquí en el país. Y es interesante porque ahorita vamos a hablar de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Él también falleció en condiciones violentas. Y bueno, cuando Adrián Omar salió de la aduana en 2023, quien lo sustituyó fue Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien fue privado de su libertad en mayo de 2023 y también encontrado muerto el lunes, en mayo también de 2023. Entonces, ahí hay una liga interesante. Ahora, un día antes, esto fue el lunes después de que se destapara el domingo el tema de la mega red de corrupción de Huachicol. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria, fue hallado muerto en su oficina en un aparente suicidio, y bueno, apenas se había revelado que recibía sobornos de hasta 100,000 pesos por buque para permitir el acceso a, combustible sin declarar impuestos. Antes, en agosto de 2025, en Reynosa, Tamaulipas, el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue asesinado tras el aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo que tenía relación con el Cártel del Golfo. En noviembre de 2024, en Manzanillo, Colima, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, él era director general de recaudación de aduanas, fue ejecutado. Pero escuchen por qué, ¿eh? Bueno, se cree que la ejecución está relacionada por denunciar justo la red de corrupción que manejaban los hermanos Farías Laguna. Lo hemos mencionado ese apellido constantemente durante estos 3 días. Son los sobrinos políticos del exsecretario de Marina que estaba a cargo de la Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo interesante aquí es que Fernando Rubén denunció justamente este tema, esta corrupción que había dentro de la Marina a través de una carta. Y en noviembre fue asesinado en Manzanillo, Colima. Lo interesante es que también reportan que quienes sabían que iba a estar de vacaciones en Manzanillo, Colima, porque fue asesinado durante sus vacaciones, era solamente la Marina. Solo aquí estamos hablando de los temas que han salido a la luz, de la información que ha salido a la luz en prensa. Ahora, Magali Janet Nava Ramos, ella era funcionaria de la Fiscalía General de la República, asesinada también. Ella estaba investigando precisamente la operación de los hermanos Farías Laguna y su influencia en aduanas y la Marina. Hay otra. En mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, él era exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, fue ejecutado justamente en 2024 y en 2022 también estaba buscando dirigir la Agencia Nacional de Aduanas justo cuando esta estaba pasando al control militar. Falta otra, todavía hay otra muerte relacionada con estos casos. Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, ya lo había mencionado, él era marino y subadministrador de operación aduanera en Manzanillo. Fue secuestrado y asesinado 2 semanas después de asumir el cargo. El mismo que sustituyó a Adrián Omar del Ángel. El tema está interesante, empiezan a generarse cuestionamientos y empiezan a ligar estas muertes que probablemente puedan decir por ahí algunos funcionarios que no tienen nada que ver una con otra, pero es interesante que todas tienen un punto en común. Todas estas muertes que han ocurrido en circunstancias sospechosas o violentas tienen un punto en común. La Marina, aduanas y la red de corrupción de Huachicol Fiscal.
El tema está interesante. Justamente cada una de estas muertes pues parece que es una pieza de un rompecabezas. La Marina, que pues justa es la encargada de blindar las aduanas, ha dicho una y otra vez que un par de manzanas podridas no representan a la institución entera. Claudia Sheinbaum, pero también el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, han hecho hincapié que aunque justo están tratando de desarticular esta megared y que mucho tiene que ver con temas de la Marina, pues un par de manzanas podridas no representan a la institución completa. Ahora, ha habido ya, este tema ya se ha oído a nivel político de una forma bien interesante. Hoy el senador Ricardo Anaya pues fue uno de los primeros en levantar las voces y empezar a decir por qué está ocurriendo esto y por qué no se habló de esto desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si era uno de los altos funcionarios, Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina, quien ordenó hacer las investigaciones supuestamente desde, pues sí, a sus sobrinos políticos. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía del tema? Vamos a escuchar justamente estos reclamos que ha estado haciendo el senador del PAN, Anaya. De corrupción brutal. Y yo quiero hacer 3 reflexiones. La primera es recordar ese acto teatral en el que López Obrador sacó un pañuelito blanco, ¿sí se acuerdan? Y dijo que ya se había acabado la corrupción. Bueno, pues nos mintió, nos engañó. No solo no se había acabado la corrupción llegó hasta los más altos niveles de su gobierno. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado? Es un Interesante los reclamos del pues opositor al gobierno, Ricardo Anaya. Obviamente esto llegó a oídos de la presidenta y la presidenta, pues en lugar de contestar acerca de por qué, o sea, estos cuestionamientos que hace Anaya, ella dijo, ¿y por qué no mejor nos cuenta o nos dice qué estuvo haciendo 6 años fuera del país y que solamente regresó cuando se convirtió en senador y ya tenía un fuero? Entonces, el tema está politicoso, el tema ya entró al tema de lo político, han estado hablando de qué tanto sabía Andrés Manuel López Obrador acerca de este tema. Aquí en nuestra producción me sugirieron recordar una declaración interesante del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él mencionaba que en los anteriores gobiernos corruptos, tanto de Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón, cada uno de los negocios que ocurría en el país a nivel gobierno, pues los tenía del conocimiento el presidente. Entonces, pues ahora tal vez esas palabras se estén yendo en contra de él. Vamos a recordarlo. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Ya llovió de esas imágenes, ya llovió de esas declaraciones, fueron hace mucho tiempo, incluso yo desde el inicio de su sexenio. Sin embargo, pues ahora es interesante esas palabras en el contexto de que esta red muy grande de corrupción en el que parece que hay altos mandos, no parece, ya se confirmó que hay altos mandos de la Marina, del Servicio de Aduanas y también empresarios, pues que era tan grande, pues ahora vale la pena preguntarnos si esto también había algún conocimiento, solamente de investigación. No estamos diciendo que el presidente estuviera relacionado directamente con este delito, pero sí de investigación. ¿Por qué esto se destapa hasta ahora? Se habla mucho justamente de la presión que empieza a ejercer Estados Unidos con el tema del contrabando de hidrocarburos, porque está impactando las finanzas de Estados Unidos y que por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum va más firme contra este delito que está sangrando las arcas públicas del país de una forma terrible y también parece que está tomando la vida de varias personas. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir en este sentido.